Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Iniciamos Altavoz AM. Altavoz AM, donde aumentamos el sentido de la conversación. Altavoz AM, donde la entrevista y los temas de discusión se vuelven una experiencia. En Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Altavoz AM, un espacio donde aumentamos el sentido de la conversación. Muy feliz de recibirles aquí en Radio Libertad 570 AM. Espero que el día de hoy, la tarde de hoy, la puedan disfrutar junto a nosotros y junto a las personas invitadas que tenemos, porque sí, hoy tenemos a 2 personas invitadas. Sin esperar más, escuchemos de quiénes se tratan. En Altavoz AM, subimos el volumen para conocer a nuestra persona invitada. Hoy contamos con la compañía de 2 personas jóvenes desamparadeñas que tienen pasión por el arte, especialmente en escribir y dibujar. Así que esta tarde recibimos a Fabián Alfaro y Heidi Sánchez. Bueno, amigos y amigas que nos están escuchando aquí en Radio Libertad, en Altavoz AM, ya escucharon ustedes quiénes son las personas que nos trajimos hoy de invitadas. Aquí tenemos el placer de saludar. Vamos a saludar primero a Heidi. Heidi, ¿cómo estás? Bienvenida a Altavoz AM. No, más bien un gusto por hacernos esta invitación con Fundación, ¿verdad? Y como especial con usted, el Francini, cariño, Chini. Bueno, muchas gracias. Con gusto, Heidi. También está por aquí Fabián Alfaro. Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha acá, un gusto estar por acá ayudando un poco y hablando de estos temas tan bonitos. Qué bueno. Tal vez contarle a la gente que nosotros nos conocimos gracias a la Fundación Ciudadanos de Libertad y por eso es que hoy están aquí en este programa, porque conocemos todas las habilidades artísticas que tienen tanto Heidi y Fabián. Y es que a quienes no nos gusta el dibujar, tal vez no todos tenemos la habilidad, ¿verdad? Pero nos gusta, hacemos ahí desde pequeñitos, empezamos dibujando, eso es lo que empezamos haciendo. Yo quiero que ustedes nos cuenten cómo empezaron en esto del dibujo. Sé que tienen los dos una habilidad bastante buena para poder hacerlas, pero vamos a empezar con Fabián. Fabián, ¿cómo fueron tus primeros dibujos? ¿Por qué te gusta dibujar? Bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba, por ejemplo, tenía como unos 4 años, empecé a hacer garabatos normal, así como cualquier chiquito pequeño, pero fue adquiriendo un rasgo muy característico mío. O sea, yo empecé a cada vez dibujar más y me atrevía como ir más lejos conforme la edad, a dibujar cosas un poquito más complejas. Iba muy de la mano, ¿verdad? Con las series animadas que veía. Entonces, resulta que ya llegó un momento donde ya tenía como unos 13 años que empecé a dibujar cosas bastante complicadas, tipo cosas de videojuegos, de anime, y yo me acuerdo que siempre tuve yo eso de que, bueno, por lo menos en mi entorno infantil, los chiquillos que dibujaban mejor eran como, uy, mire, es que sabe hacer tal cosa y así. Entonces eran como mucho ese prestigio. A mí no me gustaba como tal, ¿verdad? Pensar que era algo mejor por el hecho de dibujar, pero sí me gustaba el hecho de que eran admirados en sí, el talento de dibujar. Ya luego fue que conocí gente que uno decía, esta persona me lleva 2 años y me lleva como 1000 de ventaja en cuanto al dibujo, eran increíbles. Pero sí, o sea, siempre estuve muy cercano a eso como les digo, dibujo de anime, de manga, dibujos animados y videojuegos. Entonces, ya ahora hasta la fecha es más como por desestrés, como porque me gusta, porque dejo salir mucho de mí y estando callado nada más dibujando. Qué bonito, ¿verdad? Es que eso nos da esa posibilidad, dibujar y sentarnos y distraernos y explorar con los colores. Yo creo que a todas las personas, bueno, como decís vos empezaste desde los 4 años, todos empezamos a dibujar, pero como que a algunos se nos desarrolla más que otros, ¿verdad? Heidi, a vos, ¿cómo te diste cuenta de que te gustaba dibujar? Bueno, me pasó parecido, creo que desde que
tuve razonamiento, memoria, como 4 o 5 años, empecé a hacer garabatos, pero no en fábulas porque no teníamos televisión, entonces sí era más como con la naturaleza, como en una montaña, entonces era más de copiar a las flores, de copiar a los árboles, entonces era primeramente como ese contacto de poder palpar la naturaleza en hojas rayadas. Ya después, con los años, pasó em, en la misma escuela, pasando a hacer dibujos ya como de competencia que los mismos profesores hacían, de hacer dibujitos para competir. Entonces recuerdo que para uno gané, creo que fue para del Día de la Madre, que había que hacerle un dibujo a la madre, entonces desde ahí ya sabía como que me gustaba dibujar y mucho, más que todo como formas naturales, no mucho de como mi compañero Fabián, que él realizaba de fábulas. Ya después, con los años, cuando entré al colegio, sí veía a muchachos súper cargas, como dice el compañero, ellos estaban como en otro, a 1000 años luz a como estaba yo. Entonces, desde ahí empecé a ver como técnicas y me di cuenta que me gusta mucho lo que son las figuras. Entonces empecé a hacer mandalas, que las mandalas, digamos, no es solo como de copiar patrones, sino que es una conexión entre significados de las figuras, en significados de los espacios, de las medidas, entonces como un poquito más meticuloso a un dibujo en general. Entonces sí fue como en esa parte donde me entré más en lleno. Nunca lo llevé como algo en específico, una carrera, siempre fue como un poquito más alejado, más como un hobby que quise para mí misma. Entonces sí, para canalizar todas esas energías cuando estaba como estresada o estaba preocupada, tratar de llevar todo eso hacia el papel. Entonces, desde ahí dibujo como de esas formas. Qué bonito. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, antes, no sé si todavía pasa, hay gente que regala sus dibujos, ¿verdad? Como regalos a personas queridas. No sé si Sí. ustedes han hecho un dibujo como obsequio para otras personas. Fabián, ¿vos lo has hecho? Yo me acuerdo que cuando estaba, por ejemplo, como en tercer grado, por ahí, incluso en segundo grado, me pasaba mucho que me pedían, por ejemplo, hey, dibújeme tal cosa. Ahora es verdad, por ejemplo, hay gente que cobran por hacer un diseño, un dibujo, pero en ese tiempo a mí lo que me gustaba era el hecho de que me lo pidieran a mí. Entonces me acuerdo que llegaban chiquillos así, como en segundo grado, ay, hágame un carro. Imagínense en segundo grado qué clase de carro era, ¿verdad? Era dimensional, solo se veía de un lado y pues no era como cosa. Pero sí me acuerdo que muchas veces sí hice bastantes dibujos a petición, así, normal, y me gustaba mucho el nada más dárselos a esa persona y que hubieran como confiado en mí para hacérselos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y a vos, Heidi, te pasó? Sí, de hecho era parecido porque se sentía como esa emoción de, oh, se lo están pidiendo a uno. Entonces sí era así como muy emocionante. O a veces en las tareas que decían como dibuje tal cosa, entonces, Heidi, ayúdeme a hacer tal dibujo. Y yo, no sé, antes era tener 100 colones era como lo más genial del mundo. Y podías comprarte un montón de cosas, pero sí, ya en el colegio también me pasaba de que me pagaban por hacerle los dibujos, era así como todo, todo un trabajo, pero sí muy carga, digamos, sentirse como ese privilegio de que personas lo buscan a uno para hacer ese tipo, digamos, de dibujos, y se ve que se quita como ese estereotipo de que no, de que el arte solo es como para estar ahí, no sé, como solo para estar haciéndolo y se guarda, en realidad no, es para compartirlo con las demás personas. Ese es el punto. Yo creo que acabas de tocar el punto principal, que es compartir nuestro talento con las demás personas. Ahora que como vos mencionaste el tema de las mandalas y que hay todo un significado, me gustaría saber de ustedes si si a sus dibujos ustedes les gustan imprimirle algún tipo de significado o más bien es nada más como algo estético que quieren que se vea bien.
Me gustaría primero escuchar a Heidi. Bueno, siempre cuando uno dibuja, siempre le queda como esa parte, es como dar un pedazo de uno en el papel. Entonces siempre el dibujo va a estar relacionado tanto en las emociones, en los sentimientos que tiene hacia ese momento en que va a realizar el dibujo. Si hay dibujos que son meramente como copy-paste de algo que es como súper chiva. Sí, he dibujado un poquito de anime, entonces como, bueno, yo quiero como tener ese personaje favorito, lo quiero tener no sé, palpado en el papel, entonces sí está como relacionado en que tiene un significado. Siempre se dice de que el arte tiene un significado tanto propio y de lo que la demás persona va a percibir a través de eso. Entonces sí, sí creo y sí siento que tiene un significado cada vez, al menos yo, de que realizo un dibujo, em, que realizo un dibujo, sí. Y a vos, Heidi, personalmente, ¿sobre qué te gusta dibujar? Bueno, últimamente he estado haciendo lo que son mandalas, también me gustan mucho los girasoles, entonces amo hacer girasoles no sé, en diferentes posiciones, o los rostros, me gusta mucho dibujar rostros. Sí, sí. Entonces, eso ahorita, pero es como por etapas o por épocas, porque puede que pase haciendo como árboles o peces o aves o así que me piden para un tatuaje, sí. De hecho, para eso también me han como llamado, pero sí, es como por épocas, no es como que llevo una sola línea. Y vos, Fabián, ¿qué te gusta dibujar y si le imprimís algún tipo de significado o te gusta nada más que tenga muy bien plasmada esa parte estética, los dibujos? Bueno, en mi caso es que desde que me acuerdo o desde que empecé a tomármelo más en serio, para mí el dibujo es como más como alcanzar un logro, ¿verdad? Como cada vez ir mejorando más en la técnica de lo que uno hace. Entonces, más que ser algo propio, cuando yo lo que busco es como, qué sé yo, como elogiar por parte de agarrar un, qué sé yo, una viñeta y un cómic o un manga y tratar de plasmarla en una hoja, es más como el hecho de yo también quiero poder hacer algo de este estilo, quiero también poder alcanzar este nivel artístico. Y como le digo, me gusta mucho dibujar viñetas de manga o de cómic y cosas de videojuegos porque me parece que es como una forma muy bonita por medio del arte de como contar historias. ¿Verdad? Tanto en el cómic como en el manga, hasta en los propios videojuegos se pueden contar historias por medio de un formato artístico que tanto digamos en los videojuegos con los diseñadores del personajes como en los cómics con las personas que los dibujan. Entonces, como siempre me ha gustado las historias que crean por medio de esas tres cosas, es lo que más dibujo. Ok. Yo quisiera ponerles un reto ahorita, todavía tenemos tiempo. Okay. Entonces, yo quiero que antes de finalizar, ahorita, a partir de este momento, agarren una hoja y un papel y mientras hagamos la entrevista, entonces ustedes vayan dibujando algo, lo que sea, lo que ustedes quieran, que les inspira ahorita que estamos haciendo la entrevista. Ok. Uy, qué difícil. Para que al final de la entrevista nosotros podamos enseñarle a la gente qué es lo que ustedes hicieron. Okay. Quiero contarle a la gente que nos está escuchando que estos dibujos los vamos a publicar en nuestra red social de Facebook, Radio Libertad 570M. No va a salir propiamente en la entrevista, porque la gente, si nos está escuchando en AM, pues no los va a poder observar. Y si está en nuestro canal de YouTube, sí, pero la idea es que los veamos al finalizar, que ustedes busquen nuestro post sobre los dibujos que tanto Heidi como Fabián nos van a realizar en este momento. Entonces, tienen bastante todavía, porque la entrevista termina en un ratito. Porque yo hasta me tuve que pensar, bueno, ¿cuál de todos dibujo? O sea, porque los dibujos son personajes, dije, bueno, ¿cuál?
cuál es el digno para ser presentado? Vale. No, dijo que no. Ah, ok, no hay problema, yo acepto el reto, pero uf, tengo que liberarme del factor de presión propia mía. Precio, sí. Ah, Ok, aquí entrando en pánico. bueno, eso es para que la entrevista tenga ahí un toque de adrenalina para ustedes, por lo menos. Ajá, Siguiendo claro. con la conversación, Ujú. Heidi y Fabián, me gustaría también conocer qué es lo que más les cuesta dibujar, porque uno a veces siempre le pasa. Digamos, por ejemplo, a mí, en tema de anatomía, cuando uno dibuja, las manos son el terror de mucha gente, ¿verdad? Y me lo digas. Entonces, Sí, entonces yo quiero conocer a ustedes qué les cuesta más dibujar. ¿Por qué empezamos? Vos, Fabián, empieza. Ok, bueno, usted misma lo ha dicho, en realidad siempre me ha costado hacer manos, pero es por el hecho de que uno ve muy sencillo tal vez hacer la pose de la mano, ¿verdad? Yo hago mucho estas manos como que sirven para mostrarse muy expresivo, ¿verdad? El personaje. Y aunque no se ve complicado hacerla, el problema es como las curvaturas de los nudillos y todo eso, entonces la mano que uno hace tiene la misma pose, pero no se ve humana. Entonces es muy, muy complicado, por lo menos para mí, hacer manos y de vez en cuando algunos tipos de piernas. sí, de hecho, igual que el compañero, las manos, porque no es, digamos, uno ve la mano y uno trata de copiarla, pero hay mucho lo que es la sombra, lo que es que los dedos y las medidas queden como más reales y no se vea tan, no sé, como extraño, porque es muy difícil. Entonces sí, sí comparto el mismo sentimiento de que es muy difícil estar dibujando manos, es, no sé, muy carga a quienes lo hacen así como un supernatural, pero es bastante difícil. ¿Y qué les gustaría o a qué nivel les gustaría llegar en el tema del dibujo? Por ejemplo, por ejemplo, no sé si les gustaría explorar la caricatura o si un dibujo bastante bien realista, ¿a qué campo, a qué nivel les gustaría avanzar? Bueno, les cedo ahí la palabra a Heidi. Ok, bueno, a mí me encantaría en lo que es el arte digital, el poder tener como el material, lo que es los lápices y una tablet para poder dibujar ya en digital y así, ya para mí eso es otro nivel, es como es otro mundo, es otro universo que no, que ahorita estoy en papel y pasar a lo tecnológico. Bueno, Eso sería. en mi caso sería que, bueno, ya lo he mencionado un montón de veces, pero como tal, a mí me gustaría, más que dibujar manga, me gustaría mucho, ojalá, vea, es que es un sueño como que no es un sueño frustrado porque no es como mi mayor sueño, pero entre las cosas que me gustaría hacer, me gustaría llegar a tener el nivel como para no ser solo dibujante, sino también poder ilustrar así como lo hacen los dibujantes de cómics. Digamos, incluso a llegar a poder no ser dibujante, porque me gustaría ser más guionista, pero tener la capacidad de que si en algún momento tengo una idea, poder plasmarla así de bien como lo hacen los dibujantes de cómics. Creo que ese sería como el nivel que me gustaría tener. Sí, demasiado carga. Yo realmente admiro porque los que dibujan las caricaturas, todo ese hilo conector, todas las expresiones que tienen que estar haciendo y cambiando en cada cuadrícula de lo que es el cómic. Entonces es como, digamos, yo he visto cómics, hay uno que me gusta mucho que es V de Venganza, no es mucho de anime, pero sí es un cómic, entonces todas esas expresiones es bastante, es de otro nivel realmente. Yo los admiro mucho. ¿Y cómo buscan ustedes mejorar su habilidad para el dibujo? ¿Ven algunos tutoriales? ¿Han recibido clases de dibujo? ¿O ha sido más natural y más empírico? Heidi. Vieras que yo nunca he recibido clases de dibujo, pero sí me he estado viendo como, em, ¿cómo se llama? Videos en YouTube o como hay libros que ya son propios como de anatomía o de poder combinar colores. Entonces sí, como un poquito más autodidacta, porque sí no he tenido como la oportunidad
de llevar un curso o que alguien me enseñe propiamente. Entonces sí, sería eso. Bueno, yo una vez, sí, hace años, como hace como, ¿qué? 7 años, recibí una clase, un señor de acá del país bastante bueno, que vive en Curry, si no me equivoco. Él daba las clases en la casa y pues los alumnos que tenía, ¿verdad? Tremendos, eran geniales. Yo solo pude recibir esa clase como tal y, bueno, para progresar lo que siempre he tratado de hacer es agarrar el dibujo como tal que voy a copiar en sí, a plasmar en el papel y que la técnica mía sea lo más parecida posible. O sea, si por ejemplo estamos usando tinta, yo tratar de usar tinta también y darle el acabado que está dentro del papel, aunque a veces es un poco difícil porque, como mencionaba ahorita Heidi, con la parte digital, a veces el dibujo como tal está hecho en tablet, por ejemplo. Entonces el Ajá. color que utilizan es más vivo que el que le puede dar uno, por ejemplo, con lápices de color. Pero sí, Sí. siempre trato como de tratar de llegar al punto no sé, de ilustración que tienen ellos. Qué bonito, qué bonito. Realmente el dibujo sí es como una forma de expresión tan, tan linda, es como muy silenciosa en el proceso, pero cuando ya logramos el producto final, ¿verdad? Expresa tanto y nos permite a nosotros en el proceso también expresar tanto. ¿Cuál ha sido como alguna de las reacciones más bonitas que ustedes recuerdan que alguien les ha dicho por haber visto un dibujo suyo? Fabián, empecemos con vos. Uy, esa es muy, muy buena pregunta porque, digamos, así entre todo un poco, yo hubo un periodo de como de inactividad, que me acuerdo, de dibujo, que fue como de 2017 a este año. Pero antes de eso, pues recuerdo que siempre entre familia habían bonitas reacciones, ¿verdad? De todo un poco, pero es que cuando es alguien ajeno, bueno, por lo menos, ahorita no me acuerdo de una reacción muy fuerte, entonces por ahí sí que le quedaría mal, pero me acuerdo de una reacción hace poco que fue un amigo que me pidió unos diseños y él quería como un tipo como de lata de spray para esto, para grafitis, como que yo se la dibujara para él posiblemente hacerse un tatuaje. Y me acuerdo que él nunca había visto un dibujo mío y nunca lo había juzgado como tal, pero la reacción fue muy positiva. O sea, me gustó mucho cómo reaccionó porque no se sintió como cuando uno le dicen, ay, sí, está muy bonito como por compromiso, sino que se Ujú. sintió muy genuino, muy de que de verdad le gustó y incluso me dijo, bueno, nada más modifíquele esto y yo me lo hago. Y entonces ese tipo de reacción creo que me gustó muchísimo, la verdad. En tu caso, Heidi. En caso, bueno, mm, es como por periodos que estoy dibujando o me desaparezco del dibujo, pero hace unos meses conocí a un compositor chileno que estaba buscando a alguien que le hiciera la portada de un disco. Entonces a él le gustó, ya había publicado unas mangas y a él le había encantado las mangas. Entonces me dice, wow, ¿por qué no me realizas la portada de un disco? Ya me explicó como de qué trataba y, y el hecho de que alguien fuera de como de este país, alguien exterior a quien yo conocía se impresionara tal vez y a veces uno como que se menosprecia o se hace más pequeño cuando otras personas realizan dibujos que son súper cargas. Entonces que él viera como eso para mí ha sido así como en la película de Monster Inc. cuando dice Mike Wazowski que dice, oh, salgo en la portada y sale todo cortado. Sí, la verdad. Entonces, entonces siento, esa para mí ha sido la mayor como emoción grande que he tenido Y con claro, esto. no es para menos, de verdad que qué experiencia Sí, más bonita, ¿verdad? Que te hayan pedido especialmente a vos esa función, ¿verdad? O esa comisión de hacer una, ujú, una portada, ¿verdad? sí, De un disco, me dijiste. sí, sí, sí. Entonces como es lo más hasta el momento y también igual como familiares o profesores y así. Entonces sí es como muy, uno recibe todo eso, pero a veces uno se lo tiene que creer porque si no, uno lo deja o se hace o deja esa pasión, pero sí es bastante bonito. Bueno, sí, es estimulante definitivamente escuchar esos bonitos elogios, ¿verdad? O felicitaciones de personas
que ven nuestro arte, ¿verdad? Cuando tienen la oportunidad. Exacto. Yo sé que ustedes son como, no sé, una bolsita o un convito de arte, porque ustedes hacen varias cosas. De hecho, Por ahí a Fabián, yo sé que le gusta mucho escribir, que su sueño, como él acaba de decir, es ser guionista. Entonces, Wow. Fabi, quiero que nos expliques un poquito cómo nace ese interés, porque realmente yo te digo, dibujar es como un poquito, digamos, de los intereses más usuales en las personas adolescentes o jóvenes, pero escribir no necesariamente todo el mundo lo hace, ¿verdad? ¿Por qué a vos te da ese gusto? ¿Por qué sentís ese placer de escribir? bueno, ahí, en primera instancia, y lo que yo, digamos, relaciono escritura con cine, es el hecho de que cuando estaba más pequeño, como a los 8 años, nosotros, digamos, vivíamos abajo de una tía mía, y un primo mío era muy, o sea, como muy asiduo a estar viendo películas, y me empezó a inculcar mucho eso a mí, a ver mucha película y o sea, como que yo me cautivé demasiado por las historias de las películas. Me acuerdo que una de las primeras que me quedé así, pero bueno, fue un boom cuando vi Matrix. Y hasta la fecha no es como mi favorita, pero en ese momento me fascinó. Entonces, ya luego de los años, ya empiezo a leer libros, a meterme más en la literatura. Y llegó un momento donde hay una historia y un videojuego, también ahora que lo mencionaba, que me gustó mucho. Y yo quería escribir algo parecido. Entonces, ¿qué hice? Bueno, en el momento hice algo como lo que se conocería ahorita como un fanfic. O sea, que yo empecé a escribir algo que es del mismo universo, pero con una historia mía, ¿entiendes? Agarrando el mismo universo, pero adaptándolo a mí. Entonces, eso cuando escribí eso tenía como 12 años. Escribí un cuaderno, bueno, la ortografía ya se imaginarán para ese momento. Y bueno, recuerdo que lo hice a puro lapicero. Pero después de eso yo sentía como que yo daba para más, o sea, yo sentía como que yo podía escribir algo más y sí, a lo largo de los años escribí más cosas hasta que terminé algo hasta el año antepasado y bueno, es un orgullo, claro, porque realmente es bastante complicado terminar aunque sea escribir un relato, porque involucra mucho de que uno tiene que gustarle primero lo que uno está escribiendo para sentir que puede gustarle a los demás. Entonces, ya después de como lo que les he dicho en cuanto a literatura, cine, en 2017 me empecé a meter mucho a ver muchas películas, pero muchas. Llevaba una lista completa de todas las que iba viendo y calificadas y todo. Y pues llegó un momento donde yo pensé, hey, yo quiero escribir una película, incluso quiero también dirigir una película. Y era por el hecho de que uno siente que en el cine hay cosas que se pueden transmitir que en otro formato no. Porque en el cine, así brevemente, porque tampoco soy un erudito, pero en el cine hay algo que se llama lenguaje cinematográfico y como tal, ¿verdad? La palabra lo dice, es un lenguaje que viene directamente sobre lo que usted puede poner dentro de la pantalla, lo que usted puede decir sin necesidad de diálogos a veces y que a mí me fascina que puede el cine transmitir. Entonces, sí, o sea, además de que el guión es muy distinto al formato de una novela o por ejemplo, ¿qué más? Otro tipo de historia. Es un poco similar en algunas cosas al teatro, pero me fascina a mí mucho eso de que un guión es muy simple en estructura, pero cuando está puesto en pantalla, uno puede descubrir un montón de cosas. Entonces, creo que eso es lo mío en cuanto a por qué escribir. O sea, empezó desde el cine como un espectador común, luego por la literatura, que de hecho sí traté más que todo como ser novelista y no tanto guionista, y ya luego en el hecho de fascinarme por lo que en el cine se puede transmitir o plasmar. Qué bien, Fabi. O sea, que realmente vos estudias a profundidad esto de escribir. O sea, no es simplemente que elegís hacerlo un día y cualquiera, sino que ya veo que tenés como más un método, digamos, para poder escribir, estudiar bien, basarte en otros modelos. Y de verdad que me alegra mucho saber que ese es tu sueño, ¿verdad? Y esperemos que en algún momento definitivamente se pueda dar, porque cuando una persona tiene pasión por algo, hace cosas maravillosas. Entonces, de verdad que esperemos que eso sí se pueda dar. Ahorita, y que no se olvide de nosotros, ¿verdad? Ya lo veo ahí en la pantalla grande. que se acuerde de esta entrevista aquí cuando le estábamos haciendo en Radio Libertad. Sí.
Heidi, a vos también te gusta escribir cuentos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido Sí, esa experiencia? bueno, ha sido un poco nueva porque sí quería como experimentar otros tipos de arte, no solo como el dibujar. Entonces, sí, hace unos 5 meses y bueno, años pasados que tenía como cuentitos cortos, ya quise meter, de hecho, en la universidad como un curso propio de literatura para así como meterme en estructura y meterme más como hacer un hilo conductor en todo lo que es, ¿verdad? La escritura. Entonces sí, me gustan mucho los cuentos que son de detectives, lo de resolver enigmas, eso me gusta mucho. Entonces, por ahí va mi línea, más que todo, que sea así como de de armar enigmas y que tengan como un resultado de más como inesperado, a veces cliché, pero sí me gusta esa parte de la escritura. Y más que todo, como también vivencias propias de uno. Ujú. Qué bonito, qué Que sí, interesante, ¿no? La verdad sí. que es bastante interesante. Les cuento que ahorita tenemos que ir a una pausa, pero ya casi volvemos con más. Recuerden a ustedes que nos están escuchando aquí en Radio Libertad 570M, no dejar de sintonizar esta emisora porque les dejamos un reto a estos dos, a chicos que son Heidi y Fabián, que les dijimos que durante el programa nos van a estar desarrollando un dibujo y al final del programa, al finalizar, nosotros vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales el resultado final. Así que quédese en compañía de nosotros y ya casi volvemos con más de Altavoz AM. Transmitiendo para todo Costa Rica, TICLR, Radio Libertad 570 AM. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Ay, María Paula, te estás cantando cumpleaños en el baño. Lo que pasa es que me estoy lavando las manos. ¿Y eso qué? Es que para que el lavado de manos nos proteja debe durar 30 segundos, que es lo mismo que cantar cumpleaños 2 veces. ¡Qué interesante! Yo también lo voy a hacer para protegerme. Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. La Fundación Ciudadelas de Libertad tiene la misión de estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Lo hacemos mediante un programa de liderazgo juvenil que cuenta con jóvenes que han decidido ser agentes del cambio. Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Nos saludamos de nuevo. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Regresamos con más de Altavoz AM. Gracias por seguir en sintonía de Radio Libertad 570 AM. Recordarles que estamos en compañía de Heidi Sánchez y Fabián Alfaro, como ya les dije anteriormente, que son un convito de arte. Ellos son un convito de arte porque tienen muchísimos talentos y hoy nos están hablando de eso. Ahorita, justo antes de ir a la pausa, conversábamos de su habilidad para escribir. Heidi nos contaba de su habilidad para escribir cuentos. Fabián, que sueña con ser guionista, dirigir una película. Entonces, queremos también que nos conversen de las cosas que ya han hecho, de las obras que ya han escrito, que tal vez no han sido publicadas, pero ya son obras que tanto Heidi como Fabián han realizado. Heidi, no sé si nos querés contar tal vez como el nombre de algún cuento y contarnos por encima de qué se trata. Ok, bueno, hay uno que es como una vivencia personal, pero es más como adaptada. Se llama El tiburón no sabe jugar a las escondidas. Se trata de una niña que va con el papá y la mamá hacia el depósito libre, pero ya como el depósito libre de
oceánico, así le puse. Entonces, cuando la niña va hacia ese lugar, el papá le dice, vamos a jugar a las escondidas. Entonces la niña se esconde detrás de una planta y el papá se va. Cuando pasa un rato, la niña se queda asustada, como, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? En ese momento, ella empieza a llorar y se queda en un lugar específico. Llega un muchacho vestido de blanco, entonces cuando ella lo ve se queda maravillada porque parece como un ángel. Entonces el muchacho se le sienta a la par y le dice que qué le había pasado. Y ella le responde de que era su papá, que era su tiburón, Y él no entendía, entonces se la lleva donde unos oficiales y le hacen unas preguntas. Cuando ya se dan cuenta que más bien a la niña la habían dejado abandonada en ese depósito, ¿verdad? Los oficiales le dicen al muchacho que le pregunte como más cosas personales, que cómo venía la familia, así que muy posiblemente a la niña se le van a llevar a un orfanato. Entonces, cuando ya llega al muchacho a darse cuenta que se le van a llevar a un orfanato, él dice que no se la pueden llevar ahí porque es un lugar muy feo, que él ya vivió ahí. Entonces los de seguridad se alteraron y le dijeron que no, que tenían que dejar a la niña y que como él no tenía ninguna conexión con la niña, tenía que dejarla. Entonces el muchacho agarra a la niña y se la lleva corriendo por todo ese océano de puras estanterías de ropas y puras estanterías de zapatos, ¿verdad? Y ya pasaron los meses en una cabaña que estaba al frente del océano, se esperaron a que los policías dejaran de buscarla y así formaron una nueva familia. Ese es el cuento. ¡Wow! ¡Qué bonita! Sí. Una muy bonita Sí, sí. historia. Sí, Sí. Heidi, ¿y cuánto te tomó escribir ese cuento? Tomó como, vamos a ver, tomó como una semana o 2 semanas, porque fue así que quería hacerlo como a conciencia, pero sí como que uno entra como en colapso, como no, hay que ver unos detalles, no, esto no calza, no, esto no aquí, entonces, y a veces es como, no, mejor la dejo a la historia, pues no, hay que retomarla, pero sí, fue como 1 o 2 semanas. Bueno, me gusta mucho la historia. Espero poder leer el cuento en algún momento. Creo que ahí Claro, hay que aprovechar esas historias, más en este tiempo en el que estamos, ¿verdad? A veces sí, el arte llega a ser como un refugio, ¿verdad? Para todos nosotros y nosotras, y leer, meterse en claro. los cuentos, es un mundo diferente, un mundo mágico que hay que valorar porque lo tenemos y hay que valorarlo. Gracias por compartirlo, Heidi. De nada. Ahora, Fabián, quiero que nos contes también vos sobre cosas que ya has escrito, de qué se tratan, cuál es tu obra la que más te gustó y la que menos te gustó también. Quiero que nos contes. Bueno, y como tal, para mí es un secreto, por lo menos de las personas que escriben, que uno empieza a veces muchos proyectos y no terminan en nada, ¿verdad? Porque la idea está muy, o sea, la idea al principio despunta, pero ya cuando usted la quiere llevar a un desarrollo, como que se da cuenta que la idea es más vacía de lo que uno creía. Entonces, como tal, yo sí he tenido lastimosamente varios proyectos que no he completado, pero bueno, ya les dije, como aquella vez escribí una especie de fanfic de ese videojuego en particular es de Silent Hill, no sé si lo conocen, un videojuego Sí, ahí muy bueno. como de survival horror, sí, bastante bueno. Y pero lo que sí terminé como tal ahora actualmente, y es como mi orgullo por haberlo terminado, es bueno, es una idea que tuve un día nada más así porque me gusta mucho el tipo de películas con un final como choqueante, o sea, con un final que uno se quede como boquiabierto y tal vez un poco hasta un poco helado por decir qué fue lo que pasó. Este,
Y en sí, bueno, era una historia básicamente de que una muchacha había tenido un parto recientemente y, digamos, tuvo gemelos. Y digamos, el muchacho con el que vivía, pues las cosas habían sido un poco extrañas durante la relación porque se desaparecía frecuentemente, pero después de haberlo investigado y todo, parecía como que no tenía ni vicios de drogas, ni andaba con otra persona. Eran muy extrañas esas desapariciones que hacía y volvía como, no sé, una semana después, un mes después. Entonces, luego de este parto, la muchacha empieza a tener una especie como de actividades paranormales, por decirlo de algún modo. O más que todo es como que ella empieza a pensar que puede ser algo paranormal o puede que se esté volviendo loca. Entonces, luego de eso ella empieza también a tener problemas con el hecho de que él desaparece, pero esta vez la desaparición que tuvo es más larga que todas las que ha hecho durante la relación extraña que han tenido, porque se desaparece por ahí de 2 meses, 3 meses, no sé. Y resulta que ya un día ella decide, bueno, si él no va a aparecer, por lo menos voy a ir a buscarlo. Y al final la historia, como no quiero explayarme demasiado, porque si no tendría que explicar todo, al final la historia termina siendo algo más que la desaparición del muchacho como tal, sino que detrás de esas desapariciones hay una historia del pasado de él, digamos, de lo que hizo, de lo que no quieren que sepa que hizo. Y esto típico de que suelen decirse en ciertas películas de que el pasado persigue. Entonces, básicamente yo creo que esa es una novela corta en sí. Yo creo que eso es lo que yo puedo decir, que es una novela que habla sobre que el pasado persigue y sobre que a veces hay que soltar ciertas cosas. Qué interesante, Fabián. Ahí tiene todo un tema súper profundo. Creo que las dos historias, al final de cuentas, nos enseñan pues bastante y por lo menos el de Fabián hay que interpretar ahí con más profundidad, pero qué interesante, qué gran habilidad la de ustedes para poder escribir y poder transmitir a través de esto del arte. Yo quiero que los dos me cuenten también ahorita qué viene para ustedes, qué sienten ustedes que quieren explorar más en términos generales en el arte, en el mundo del arte, si además del dibujo y de escribir, quieren aventurarse a hacer otras cosas. En tu caso, Heidi, ¿qué te gustaría? Bueno, más que todo ahorita conocer más artistas, conocer como sus técnicas, sus modos de palpar sentimientos, porque uno puede transmitir y ciertamente algunas cosas quedan muy planas por no saber cómo hacer las técnicas, ¿verdad? Entonces sí, sería como eso, tener como un poquito más de contacto, porque ahora con lo que es las redes se involucra mucho que las personas estén como más en contacto, en compartiendo lo que hacen. Entonces sí, de esa manera, sí, como para futuro, de esa manera, estar como más en contacto con esas personas. ¿Vos, Fabián? Bueno, yo como tal, hace unos días estaba pensando que me gustaría bastante incursionar en alguna parte musical. O sea, me gustaría, yo nunca he sido un as, digamos, algo genial para el canto, pero me gustaría. Y también, no sé, aprender a tocar algún instrumento. O sea, hay una variedad de instrumentos que me llaman la atención y más que aprender a tocar un instrumento, siempre me gustaría la idea de tocar en alguna banda o algo que se dediquen a, no sé, a ciertos como homenajes a bandas tipo como de funk, algún ritmo de los años 90, por ejemplo, me gusta mucho. Y también tratar de hacer pintura. Nunca he hecho pintura, digamos, en lienzo. Y viendo que a veces hay obras que tienen un color tan vivo, me gustaría probar también a ver si se me da bien. Qué bonito, qué bonito. Bueno, esperemos que todas esas expectativas se cumplan. Antes de finalizar el espacio, yo quiero que ustedes también nos ayuden a invitar a otras personas jóvenes a que se expresen a través del arte. Entonces, Heidi, me gustaría escucharte tal vez en un mensaje final. Creo que no hay que hacernos menos por si otra persona dibuja mejor. Creo que todos tenemos una manera distinta de expresarnos, ya sea en el canto, ya sea
tocando un instrumento, dibujando o escribiendo, de la misma forma creando con cosas materiales. Entonces creo que interiorizarnos, encontrarnos ese punto donde podemos expresar, creo que cada uno lo tiene, que ciertamente algunos tienen más facilidad, pero todos pueden adquirir conforme la práctica, conforme el empeño y el tratar de estar uno mismo experimentando nuevos campos que uno no está acostumbrado. Creo que es como más que todo la motivación de que cada persona puede hacer lo que quiera. Muchas gracias, Heidi. Fabián, te escuchamos. Bueno, sí, más allá de compartir el mensaje que Heidi ya dio, pues es el hecho de que no vean como que si no pueden realmente alcanzar en el arte una profesión remunerable al 100%, que no lo descarten nunca. O sea, que el arte siempre tiene que formar parte de la vida de uno para darle esa parte bonita de inspiración y de tantas cosas que le llena a uno el alma, un montón de cosas que significa el arte, el cine, la literatura, la música. Son cosas que le dan un sentido muy, no sé, como a muchas metáforas a la vida, a muchas cosas bonitas, significados, cosas que uno comparte con la gente. Y eso básicamente que a pesar de las circunstancias nunca saquen el arte de la vida de ustedes. Muchas gracias a los dos, Heidi y Fabián, por compartir con nosotros, por dedicar este ratito a hablar con nosotros, a contarle a la gente de lo que ustedes hacen como parte de esta juventud que se expresa a través del arte. De verdad que les admiro mucho, me gusta mucho lo que hacen y esperamos que, como les dije antes, todas sus expectativas y sus sueños se lleguen a cumplir y esperamos verlos crecer. En lo que podamos aportar, lo haremos. Y también en lo que podamos ayudarles, lo vamos a hacer y esperando siempre que ustedes les vaya muy bien en todo. Ahorita adivinen que ya se nos finalizó el tiempo, no solamente de la entrevista, sino también el de ustedes elaborar su dibujo. Entonces, ya saben, ellos ya confeccionaron, ya dibujaron, hasta aquí les llegó el tiempo. Y nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes el resultado final en nuestras redes sociales. Entonces, nos despedimos agradeciéndoles siempre su sintonía. Esperamos que este programa lo hayan disfrutado así como nosotros lo hicimos. Y los dejamos con la programación de Radio Libertad 570 AM. Hasta luego. Bendiciones.